Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Hola hermanos, gracias por la oportunidad de poder compartir una reflexión. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de algunas cosas que acontecieron a Pablo en el libro de Hechos, capítulo 21. A partir del versículo 17 nos cuenta que Pablo había vuelto de un viaje misionero a Jerusalén y allí se encuentra con sus hermanos de la iglesia y es un ambiente de mucho gozo, mucha alegría con la que recibieron a Pablo. Pablo les contaba cómo muchos gentiles habían conocido a Cristo y su iglesia le contaba a él cómo miles de judíos habían aceptado a Jesús y juntos alabaron al Señor. Pero después de este acontecimiento le dan una mala noticia a Pablo. En el versículo 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿No? Un grupo de personas estaba inventando cosas en contra de Pablo, diciendo que él fomentaba a que no se cumplan las leyes judías, lo cual era terrible, ¿no? Después de esto idean un plan para que Pablo hiciera ver que él sí respetaba las leyes judías y las apoyaba, pero este plan no tuvo ningún interés para ellos. Es más, estando en el templo, acontece esto en el versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Se les ocurrió esto, ¿no? Que Pablo, como lo vieron caminando por ahí con Trófimo, que era griego, que no podía entrar al templo, pensaron que lo había metido al templo. Y fíjense que está diciendo que metió a griegos. Lo vieron con un solo griego y ya agregaron que eran varios griegos, ¿no? Como cada vez se van acumulando más mentiras a estas acusaciones falsas. Y la verdad que se vuelve un clima muy tenso en donde la gente comienza a atacar a Pablo. Dice el versículo 31: y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y éste, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, ¿no? Aparecieron los soldados que salvaron a Pablo de la muerte, ¿no? Por parte del pueblo, de esta gente que lo estaba acusando. Dios tuvo cuidado de él en esta situación. Fue un instante que si no aparecían estos soldados, él habría muerto a manos de esta gente. Para ver la magnitud de esta situación, vemos en el versículo 35 que dice: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. O sea, lo tuvieron que alzar para que la gente no lo matara, ¿no? Tanta violencia. Lo llevaron a las gradas, a una parte alta, y él pidió defenderse, ¿sí?, ante la gente, ante estas falsas acusaciones, dar su versión de los hechos. El versículo 40 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo... Bueno, comenzó a defenderse, pero hay algo impresionante en todo esto. Imaginemos que estaba todo el pueblo, lo acababan de atacar. Vienen los soldados, también otra gran cantidad de gente, lo llevan hasta las gradas
Y ahí él, que era acusado, que lo querían matar, levanta la mano y todo el mundo hace silencio. Y al hablar en lengua hebrea, ellos empezaron a escucharlo, hicieron más silencio aún. Y Pablo podría haber dicho, me están acusando falsamente, yo no hice nada de esto. Sin embargo, él aprovecha la oportunidad para presentar el Evangelio, para presentar y testificar acerca de lo que Dios había hecho en su vida. Él cuenta que perseguía a los cristianos, pero que un día se encontró con Jesús y esto lo cambió, sí, totalmente. Entonces, él aprovechó esta oportunidad para hablarle a todo el pueblo que estaba escuchando acerca de Jesús. Qué increíble, ¿no? Él no desperdiciaba ninguna oportunidad para hablar del Evangelio. Luego de esto acontecieron varias cosas, él estando preso, Dios lo seguía cuidando, lo seguía protegiendo. En el capítulo 23, versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Estas palabras, ten ánimo, nos da a entender que la situación era muy triste para Pablo. Estaba desanimado. Algunas versiones, algunos estudiosos de la palabra, dicen que él puede haber estado desanimado por la situación que estaba enfrentando, ¿no? Llegó la noche, él estaba preso, no sabía qué iba a pasar con su vida, y otros estudiosos dicen que probablemente él estaba desanimado porque antes de esto había estado frente al concilio y no tuvo la oportunidad de predicarles el Evangelio. Pasaron una serie de cosas que él no pudo hablar. Entonces puede ser que esto también lo haya llevado al desánimo. Pero Dios tenía un plan para él, ¿no? Todo esto que estaba pasando no estaba pasando por casualidad, estaba pasando porque Dios tenía un plan para él. Dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma, ¿no? Dios tenía un plan y estaba con él, estaba consciente de todo lo que Pablo le estaba pasando, le estaba haciendo compañía, estaba con él cuidándolo, porque cada situación que pasaba siempre acontecía algo en que Dios lo cuidaba, ¿no? Como por ejemplo, para ir terminando, vamos a ir a ver otra situación muy difícil que enfrentó Pablo, donde su vida corrió riesgo como la anterior vez y Dios lo siguió cuidando. Dice en capítulo 23, versículo 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Estos eran 40 hombres judíos que se habían puesto de acuerdo que no comerían ni beberían hasta que Pablo muriera, ¿no? Cuánto odio, cuánto rencor sentían hacia Pablo y qué peligro corría la vida de Pablo, ¿no? Pablo estaba siendo custodiado en este momento porque sabían que querían eliminarlo, querían matarlo, ¿no? Aunque estaba preso, pero estaba siendo cuidado. Y aquí pasa algo maravilloso que a mí me llamó mucho la atención, por eso quiero compartirlo, que es el cuidado de Dios, cómo Dios movió las cosas, dispuso los corazones para que Pablo no le pasara nada. Estos 40 hombres estaban complotando y llega a oídos del sobrino de Pablo este plan que estaban llevando a cabo. Entonces rápidamente el sobrino de Pablo va a la cárcel a visitarlo a Pablo y se lo cuenta. Pablo se lo cuenta a los centuriones y pide que lo cuiden porque su vida estaba en peligro. Cualquiera podría haber, bueno, si quieren matarlo, que lo maten. Podrían haberlo dejado, porque era un gran problema para ellos tener a alguien que había mucha gente que quería matarlo. Sin embargo, lo siguieron cuidando y de una manera, yo digo, muy llamativa, muy importante, porque en el versículo 23 del capítulo 23 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en el que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Qué increíble, ¿no? 470 personas para custodiar a un hombre que estaba siendo acusado por todo el pueblo, que 40 personas querían asesinarlo,
todo este movimiento por un solo hombre para cuidar su vida, y encima se le escribió una carta al gobernador Félix pidiendo que lo cuidara y contándole lo que estaba aconteciendo. En este suceso, Pablo se encuentra con Félix, con el gobernador Félix, y allí dice en el versículo 24 del capítulo 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Es increíble, Pablo, a través de toda esta situación, de estas cosas que se fueron desencadenando, terminó hablando con el gobernador Félix y hablándole de la fe en Jesucristo. Si bien dice en el 25, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando vengas tendré oportunidad y te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, ¿no? A través de este intento de soborno, Pablo tenía la oportunidad de testificarle y de hablar. Lo que me quedó más de esta parte de la historia de Pablo fue el cuidado que Dios siempre tuvo con él. Increíble, como en cada situación siempre pasaba algo y a Pablo lo cuidaba majestuosamente utilizando otras personas. Pablo también se defendía a través de sus palabras. Si tenía la oportunidad de defenderse, se defendía. También me llamó la atención cómo todo se va desencadenando, ¿no? Y Dios lleva adelante su plan y acompañaba a Pablo en cada momento hasta que le habla y le dice ten ánimo, ¿no? Cuando lo vio desanimado, él fue a decirle tranquilo, todo va a estar bien, ten ánimo, porque necesito que sigas trabajando. Y por último, cómo Pablo aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para predicar el Evangelio, aunque sean las situaciones más extremas donde corría riesgo su vida, él siempre quería hablar de Cristo. Que este sea nuestro sentir también en hablar de Cristo a otros, aprovechar las oportunidades. Hoy en día quizás por la cuarentena no podemos ver a las personas en la calle, contactarnos con tantas personas, pero tenemos el teléfono, tenemos internet. Y que cuando podamos salir de la cuarentena también podamos predicar personalmente. Aprovechemos este tiempo para prepararnos y estar en comunión con el Señor. Muchas gracias. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti.